No basta con el blanco que pende sobre sus cabezas, también en algunas ocasiones desde el alto gobierno y desde sus fuerzas de seguridad son acusados, perseguidos y estigmatizados de ser simpatizantes de la guerrilla. Es una manera facilista de ganar popularidad y de tratar de poner todo en blanco y negro. Javier Dorado lo ha vivido en carne propia. En el 2004 fui conducido a la cárcel judicial de Pasto en el marco de una orden de captura por el delito de rebelión. Estuve 4 meses detenido en la cárcel, 4 meses salí con libertad provisional y ese proceso pues se permanece abierto y en espera de una definición por parte de un juzgado específico en el municipio de Pasto. Culpable o inocente, y después de 6 años de que le hayan abierto ese proceso, hoy sigue esperando a que la justicia le resuelva su situación jurídica. El trato es de encontrar todos los mecanismos que permitan la protección de su actividad, la defensa de su actividad y la condena frente a cualquier agresión que sufra cualquier defensor de derechos humanos. Presentamos informes de derechos humanos periódicos, dependiendo de las condiciones, y obviamente estos informes tienen que ver con eso, y a veces a los grupos o a las fuerzas militares de seguridad del Estado, de policía, les incomoda a veces pues escuchar estos informes. Por ahora él continúa con su trabajo en las veredas más apartadas de Nariño, recogiendo todo tipo de denuncias de violaciones al derecho internacional humanitario y asesorando a comunidades desplazadas por la violencia. Tal vez, y gracias a esos recorridos, él entienda, como pocos, el complejo mapa de la violencia en su departamento, que hoy amenaza con convertir a esta zona en un auténtico polvorín. Por ejemplo, en las 3 subregiones de la costa pacífica, la presencia por parte de armados ilegales de la FARC, el ELN y los rastrojos. Tan grave es el panorama de violencia que el mismo defensor del pueblo del departamento asegura que las cifras oficiales distan de las reales y no corresponden con la verdadera situación de orden público. Para poner un ejemplo, toda la zona de la carretera de la vía al mar, que comunica Pasto con Tumaco, es una zona donde se están presentando muchos hechos violentos, de homicidios selectivos, de secuestros, de atracos a vehículos, y no son denunciados porque las víctimas tienen miedo a la retaliación. Como director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su departamento, Javier asegura que su trabajo lo ha convertido en objeto de la persecución de todos los actores ilegales de esta tierra, desde las guerrillas, pasando por los rastrojos y las águilas negras. Empezamos a hacer los informes y las denuncias, y entonces empiezan a aparecer también amenazas por parte de los rastrojos, de las águilas negras, de autodefensas gaitanistas de Colombia, y con los informes también parece que se incomodan en la medida en que se presentan algunas denuncias por infracción al derecho internacional humanitario, las guerrillas, ¿no? Fundamentalmente la FARC y el ELN. En Samaniego, en compañía de funcionarios del Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas, Javier asesora hoy un grupo de desplazados para que desde la participación social se fortalezcan como comunidad. Las condiciones en este asentamiento y la precariedad de sus condiciones son un ejemplo de cómo viven quienes tienen que huir de sus tierras. Los servicios sanitarios en este lugar son muy precarios, ¿no es cierto? Hay más o menos, hay 2 letrinas, pero solamente uno sirve. Más o menos hay 150 personas, de los cuales 70 son niños y niñas, y más o menos son 40 familias. Estas son las letrinas. Demasiado vergonzoso para ser cierto. Demasiadas deudas con una población que ya ha sido suficientemente aporreada. Vamos a corte de comerciales y ya regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta y ahora sí vamos con el último bloque y el desenlace de esta historia
sobre el peligro en el que viven las personas amenazadas por defender los derechos humanos de otros compatriotas. Jesús, Islena y Javier. Vivir para contarla. Vivir y morir por defender a los demás no deja de ser algo heroico en este país, sobre todo cuando los cañones permanecen agazapados en cualquier esquina y cuando la justicia, torpe y parsimoniosa, avanza casi siempre con pasos de elefante decrépito. Es la queja de Jesús, la misma de Islena, también la de Javier. Pero no solo los defensores de derechos humanos están en la mira de los violentos, también los sindicalistas. Según la Central Unitaria de Trabajadores, en el país han asesinado desde 1986 alrededor de 2.800 sindicalistas. ¡Como lo hicieron con Colpuerto! Solo el año pasado les tocó el fatídico turno a 38 de ellos. Una de los pasos más importantes bajo el gobierno del ministro Germán Vargas Lleras ha sido la reactivación de una Mesa Nacional de Garantías para defensores y defensoras de derechos humanos. Y la señora fiscal asumió directamente el compromiso de avanzar en el tema de judicialización de amenazas y esclarecimiento de aquellos delitos que afectan a los defensores y defensoras de derechos humanos. Desde luego entendemos que el tema de protección material, de carros, chalecos, todo eso es importante, pero el medio de protección más importante sin duda es el de esclarecer quiénes son los autores del execrable crimen de amenazas. Prueba de estos esfuerzos llevaron en septiembre del año pasado a que el gobierno Santos fuera certificado por Estados Unidos en materia de derechos humanos. Algunos esperaban que este fuera un primer paso para la consecuente firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el tratado aún no se da y algunos sienten que el Imperio del Norte no nos está tratando exactamente como sus supuestos aliados. Es una noticia positiva, sobre todo justa porque reconoce un esfuerzo que se ha venido haciendo en un problema que nadie desconoce, un problema que todos sabemos que existió y que todavía existe, pero en menor medida, y que estamos haciendo un gran esfuerzo para que el problema de los derechos humanos en Colombia, de la violación de los derechos humanos, deje de ser un problema. María Paulina Riveros, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, entidad encargada de estudiar y garantizar la seguridad de sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos, explica cuáles compromisos adquirió el gobierno colombiano con Estados Unidos para el pasado 20 de mayo, requisito indispensable para la firma del esquivo TLC. El señor ministro del Interior, pues ya como la opinión pública sabe, ha expedido un acto administrativo en el cual amplía esta cobertura a personas que están dentro de un sindicato y no siendo dirigentes se encuentran en grave riesgo, o sindicalistas que no obstante haberse retirado excepcionalmente puedan continuar con un nivel de riesgo importante en contra de su vida o su seguridad. Y hemos adquirido un compromiso para adelantarnos particularmente en el tema de periodistas, para que en el mes de mayo estén evacuados todos los estudios de riesgo que se encuentren pendientes. Sin embargo, y pese a que Estados Unidos certificó a Colombia en materia de derechos humanos, a finales del año pasado la Corte Interamericana ratificó hace pocos días a Colombia en su lista negra de países en donde la situación es muy delicada, lugar que compartimos, según su informe anual, con Cuba y Venezuela, países en donde la libertad de expresión y otros derechos fundamentales son vulnerados por sus respectivos gobiernos. El informe, además, vuelve a pronunciarse sobre la lentitud con la que avanzan los más de 1.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, los tristemente célebres falsos positivos que se presentaron durante el gobierno Uribe. A este gobierno creemos que le interesa mostrar una mejor imagen, la superación de muchas violaciones, para poder también avanzar en algo más estratégico, que es el tema de la inversión internacional, de los convenios internacionales económicos especialmente. Y mientras no exista un ambiente, o por lo menos logre mostrar
que sí se han mejorado las condiciones, varios gobiernos o muchos gobiernos e inclusive organismos multilaterales le dirán un momento, no avancemos hasta tanto no avance el tema, la mejoría de los derechos humanos.